Bueno, señores, continuamos entonces. A ver, acá nosotros hemos hecho la gramática para una declaración struct, ¿no? Ahora bien, de igual manera se puede hacer la gramática para diversos componentes del lenguaje y en general para todas las definiciones del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, bueno, no lo vamos a completar, pero se podría hacer una gramática para, para una clase, ¿no? ¿No? En C++, ¿no? Recuerden, una clase tiene un nombre, aquí hay que ponerle necesariamente un nombre, C1, y aquí tiene un conjunto de definiciones, ¿no? Los métodos y los atributos. Acá puede haber, ¿no? Entero A, float B, y los métodos, ¿no? Público, entero F1, ¿no? Que lo puedo definir después, y así, ¿no? Creo mi clase y puedo tener allí mismo la definición de los objetos, o si no, más adelante. Acá puedo definir el objeto X y el objeto Y. O bien, dado el nombre de la clase, más adelante puedo definir el objeto W, ¿no? De la clase C1. Ahora, ustedes pueden notar de que hay cierta similitud entre la definición de una clase y la definición de una estructura, ¿no? Como que una clase fuera una estructura, pero más elaborada, ¿no? Porque además de tener datos adentro, también tiene funciones, ¿no? Los llamados métodos. Y además, los elementos tienen visibilidad, ¿no? Y esto es propio del encapsulamiento. Pueden ser datos privados, públicos o protegidos, ¿no? Bueno, entonces hay una analogía básica con la estructura. Ahora, se puede definir mediante gramática una clase, claro, y en general cualquier componente de un lenguaje de programación se puede definir mediante una gramática, ¿no? Habrán partes del lenguaje de programación que son sencillas y puede salir una gramática regular y otras partes son un poquito más elaboradas, ¿no? Pero todo es factible de representar mediante una gramática. Ahora bien, la gramática, digamos que me permite representar la estructura, ¿no? Del lenguaje, pero no puede representar, ¿no? Todas las características del lenguaje, ¿ya? Por ejemplo, no puede representar lo que es la parte semántica. Observación, las gramáticas solo representan la estructura sintáctica, la estructura sintáctica nada más del lenguaje. Pero necesita ser complementada, ¿no? Con descripciones o reglas complementarias o reglas adicionales para, por ejemplo,
escribir la parte semántica. ¿No? Por ejemplo, hay una gramática que le dicen las gramáticas atribuidas, que tratan de colocar junto a las reglas de producción las reglas de la parte semántica. A ver si podemos por acá hacer una búsqueda. Gramáticas atribuidas. Miren, muchas universidades tienen cursos de compiladores y tienen su material ahí puesto. Acá, por ejemplo, veo un PDF. En donde a la parte sintáctica se le asocia la parte semántica, ¿no? La parte semántica, ¿no? La parte semántica, o acciones semánticas también. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Una expresión es una expresión más una expresión. Punto y coma. Y aquí puedo decir entero, ¿no? ¿No? Entero más entero. O sea que yo puedo sumar dos valores enteros y me da un entero, ¿no? Entonces, acá estoy ya tratando con la implementación, ¿no? Más a detalle de lo que es la forma estructural. Yo digo, sí, yo puedo sumar, pero ambos tienen que ser números. De repente entero más entero o entero más real, ¿no? Pero no puedo sumar un entero con una cadena, por ejemplo. Entonces, aquí hay una especificación sintáctica, mientras que aquí está acompañado con una especificación semántica. ¿Ya? Entonces, aquellas gramáticas que tratan de colocar, escribir, no solo la parte sintáctica, sino también la parte semántica que permite implementar ese reconocimiento, se le conoce como gramáticas atribuidas, ¿no? Pero no hay mucha estandarización al respecto, no hay mucho avance, porque es un poco complicado, ¿no? Escribir las representaciones semánticas de forma así resumida, ¿no? De repente se puede hacer simplemente con un proceso adicional que ya viene con el mayor detalle, ¿ya? Pero en general, una gramática que trata de colocar mediante reglas, no solo la parte sintáctica, sino también la parte semántica, se le conoce como una gramática atribuida. ¿Ya? Entonces, en Internet hay alguna información al respecto. Dice que es una gramática atribuida, una gramática con variables. ¿Ya? Gramáticas atribuidas, gramáticas atribuidas. Aquí habla de una gramática atribuida, es una gramática con variables. Esto es una implementación práctica, porque en estos generadores de lenguajes, ¿no? En estos generadores de lenguajes, ahí se tiene también, ¿no? Expresión es expresión más expresión. Ahí dice, ¿no? $1 igual a $2 más $3, donde estas son variables.
a ser usadas en la implementación. O sea, a la hora que ya quiero hacer el reconocimiento, ¿no? Y la evaluación de una expresión. Por eso dicen gramática atribuida la que tiene variables. Se refiere a eso. Pero en general, una gramática atribuida es la que trata de implementar, trata de representar análisis semántico, porque está orientado al análisis semántico. Ahora bien, acá yo aprovecho aquí, en este PDF, aquí hay una gramática que es conocida, ¿no? Para expresiones aritméticas. Que tenemos ahí esta gramática. Creo que no hay espacio, ¿no? Ya, en otro lado. Esta gramática de aquí es un ejemplo de una gramática bastante conocida para expresiones aritméticas. Porque las expresiones aritméticas se usan bastante, o simplemente expresiones nada más. ¿Ya? En este caso, expresiones aritméticas. Entonces, si yo tratara de hacer una gramática para expresiones aritméticas de la siguiente manera, ¿no? Yo digo, expresión es expresión más expresión, ¿no? O expresión es expresión por expresión, ¿no? O expresión es paréntesis expresión, o expresión es un número. Esta gramática de acá es ambigua. O sea que para una misma expresión puede dar dos árboles sintácticos. Por ejemplo, si yo tengo, ¿no? A más B por C, ¿no? Bueno, estos son operandos, ¿ya? Aquí podemos colocarle, ¿no? Bueno, el A, B o C son los operandos, ¿no? Vamos a ponerle acá mejor, operando, ¿no? Ya. Entonces yo tengo A, B y C son operandos. Ahora, yo podría hacer, ¿no? Y el operando es un E. Ahora, esta primera parte, yo puedo continuarla haciendo E más E es E, ¿no? Y E por E es E. Pero el otro árbol sintáctico sería que yo haga E por E es E y luego E más E es E. Acá hay dos árboles sintácticos para la misma cadena.
¿Cuál sería entre los dos árboles sintácticos el que más nos conviene, el de la izquierda o el de la derecha? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Cuál de los dos árboles sintácticos sería el más recomendable, izquierda o derecha? Derecha, ¿Por qué? porque primero se debe realizar la operación de multiplicación y luego la suma. Ya, está bien. Ahí usted ponga un OK en el chat para ir considerando intervenciones. ¿Ya? El de la derecha es preferible. Claro que la gramática me da los dos, pero yo quisiera una gramática que me dé solo una, y esa una que sea como la de la derecha, ¿no? En la que primero se hace la multiplicación y después se hace la suma, porque la multiplicación tiene más prioridad que la suma. Ahora, esta gramática de aquí es ambigua, es ambigua. Una gramática que no es ambigua y que además refleja la prioridad de las operaciones es esta que está aquí, que he copiado. Ya, esta gramática de acá, cuando yo tengo ¿no? Ya, bueno, este es lo que estamos llamando el operador, operando, perdón, el operando. Ya ese que intervino no quiere su punto. Le dice que ponga su OK en el chat. Pero bueno, ya. Ya, entonces, acá el operando es un F, ¿no? El operando es un F. Ahora, aquí, si yo quiero continuar, ¿no? Este F es un T. Y el T por el F, ¿no? Eh, T viene a ser término. Y F viene a ser factor. O sea, un elemento para la multiplicación. Entonces, T por F es un término. Los términos se usan en la suma, los factores se usan en la multiplicación, ¿no? Ya, entonces acá, ¿no? Un T. Ahora, un F es un T, ¿no? Y un T es un E. Y un E más un T es un E. En esta gramática, que es no ambigua, cuando construimos el árbol sintáctico, solamente va a haber uno para cada expresión. Y ese uno, este árbol sintáctico, va a reflejar la prioridad de los operandos. Porque primero va a ser la multiplicación y después la suma, ¿no? ¿Ya? Acá también le podemos añadir, ¿no? E se define como E menos T, E menos T, ¿no? Para considerar la resta también, ¿ya? Y de igual manera, T igual T entre F, T entre F, ¿no? Y acá está el paréntesis. Entonces, esas gramáticas son un poquito más elaboradas, pero son no ambiguas y tienen, como le decía, reflejan la prioridad de las operaciones. Ahora, lo menciono porque, bueno, es importante conocerlas, pero también es importante
A ver, porque lo podemos usar para la tarea. A ver, gramática para expresiones. Aritmética. Gramática para expresiones aritméticas. A ver. ¿Ya? Expresión. Expresión, operando expresión, menos expresión. Pero tiene que ser una gramática que, acá, ¿no? Por ejemplo, ahí se muestra la secuencia, ¿no? ¿Ya? Factor, término, expresión. Bueno, hay muchos ejemplos por ahí, pero quiero una que esté en limpio. Es una gramática para expresiones aritméticas, es la misma que tenemos, que está ahí. Ya, expresión, término, factor, ¿no? Bueno, entonces, con una gramática así, se pueden reconocer expresiones aritméticas. Creo que si busco gramática, factor, término, expresiones, no, creo que la anterior era mejor. Este es parecido. ¿Ya? Bueno, el asunto está en que yo quisiera que ustedes implementen el reconocimiento de expresiones aritméticas. Y para eso podemos usar una gramática de este tipo. ¿Ya? Una gramática de este tipo. Entonces hay que tenerlo presente para posterior implementación. Acá falta poner la división nada más. Ya bueno. No sé si hay alguna pregunta, alguna observación. ¿Alguna? Ahora bien, lo que vamos a hacer a continuación ya es otro capítulo, y es el capítulo que tiene que ver con los reconocedores, ¿no? O la implementación del reconocimiento para un lenguaje que está implementado a través de una gramática, ¿no? Entonces, acá tenemos reconocedor para un lenguaje formalizado por una gramática. Por una G. Una G es una gramática, ¿no? Entonces, yo tengo mi cadena candidata, y acá tengo un reconocedor. Este reconocedor va a reconocer un lenguaje que está generado por una gramática, ¿no? Eso se simboliza como LDG, no LDGTBA, solamente LDG nada más, ¿no? Acá tengo el lenguaje generado por la gramática G. ¿Sí? Cuando viene una cadena, el reconocedor usa la gramática, ¿no?, que define el lenguaje y se le aplica a la cadena para determinar si pertenece
o si no pertenece. ¿De qué forma se hace el reconocimiento? ¿De qué forma se hace el reconocimiento usando una gramática? ¿Quién me responde? Cuando tengo un lenguaje definido por una gramática, ¿cómo se hace el reconocimiento de una cadena candidata? Ay, señores, manifiéstense. Mediante las reglas de producción, profesor. ¿Pero qué? ¿Qué hago con la regla de producción? ¿De qué manera sé si la cadena pertenece o no pertenece? Mediante el autómata del lenguaje definido, profesor. No, Cuando llega al estado final, eso es autómata, no, el signo de que reconoce fin de cadena. no. Si yo tengo un lenguaje generado por una gramática, reconocido por una gramática, formalizado por una gramática, y yo tengo una cadena candidata, ¿cómo sé que la cadena candidata pertenece o no al lenguaje? Y ahí tengo la gramática. ¿Cómo aplico? Señores, mediante la construcción de un árbol sintáctico, mediante la construcción de un árbol sintáctico, ¿no? Buenos días, Juan, atención al docente. ¿Ya? Es mediante la construcción de un árbol sintáctico. Yo tengo mi cadena acá, ¿ya? ¿Cómo sé si pertenece al lenguaje? Empiezo a usar derivaciones o reducciones, pero el asunto es que yo necesito que toda la cadena se convierta en el símbolo distinguido, ¿no? Si toda la cadena se convierte en el símbolo distinguido, ¿no? O sea, si yo obtengo un árbol sintáctico, ya sea de manera ascendente o de manera descendente, entonces yo diré que esta cadena pertenece al lenguaje. Si es que yo consigo un árbol sintáctico, ¿no? Que transforme la cadena candidata en el símbolo distinguido. De esa manera, yo sé que esta cadena candidata pertenece al lenguaje, o sea, es una sentencia del lenguaje. Necesito construir el árbol sintáctico. Si no consigo construir el árbol sintáctico de ninguna manera, por ningún camino, entonces no pertenece. ¿Ya? Entonces, este reconocedor que va a usar la gramática, ¿qué tiene que hacer? Tiene que construir el árbol sintáctico. Y lo va a hacer, ¿no? Ya sea de forma ascendente o de forma descendente, cualquiera de las dos. El asunto es que logre el árbol sintáctico. Ahora bien, este reconocedor para nuestro lenguaje, que está formalizado por una gramática, es más conocido como el parser. Parser. ¿Ya? Entonces vamos a construir un parser. Ahora, existen dos categorías de parser. O dos tipos de parser. Existen dos tipos de parser. Que son los parser ascendente y los parser descendente. ¿Por qué se caracteriza cada uno?
por la forma en la que construyen el árbol sintáctico. Los parser ascendentes empiezan por la cadena candidata y usando derivación, usando reducciones, llegan al símbolo distinguido. Mientras que los parsers descendentes empiezan por el símbolo distinguido y usando derivaciones llegan a la cadena candidata. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver varias técnicas para construir reconocedores para lenguajes formalizados por una gramática, o sea, para construir parsers. Esas varias técnicas tienen diversos métodos, digamos, ¿no? Métodos o formas de construir el árbol sintáctico. Ahora, vamos a tener dos clasificaciones de acuerdo a la forma como construyen el árbol sintáctico. Hay algunos métodos que usan reducciones, o sea, construyen el árbol sintáctico de manera ascendente. A esas técnicas se les conoce como parser ascendente. Y hay otros que usan la técnica descendente, que empiezan por el símbolo distinguido y van derivando hasta que generen la cadena, ¿no? Esos son los parsers descendentes. Ahí, señores, ¿estamos en algo o estamos fríos? Hablen. En algo, Está claro profesor. para mi profesor. En algodón, en algo, en alguito, más o menos. En algodón. Ya, en algoritmo. Ya, entonces, tenemos ahora que construir nuestro parser. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos básicos y vamos a partir empezando por el parser. No, pero podemos mostrar cuáles son los problemas en ambos casos. Miren, cuando yo quiero construir mi parser ascendente o descendente, me voy a encontrar con ciertos problemas. A ver, porque la cosa no es tan simple, tan directa, ¿no? Entonces, observación. Al construir un parser descendente, podemos tener los siguientes inconvenientes. Ya, yo sé que voy a usar derivaciones. ¿Qué problemas puedo tener? Primero, ¿no? Que haya más de un no terminal. Entonces, yo tengo una cadena A, B, C, D, E. Y a mí me dicen derivar. Derivar. ¿No? Derivar. Derivar la cadena ABCD. ABCDE. Y yo digo, un momentito, me dicen derivar, pero yo puedo derivar el B, ¿no? O sea, reemplazar por la parte derecha. También podría derivar el C, no terminal. Y también podría derivar el E no terminal. Yo tengo tres posibilidades, ¿no? Y cada posibilidad me abre a una nueva cadena que a su vez se puede transformar en otra, o sea, en un camino. Y la respuesta a este planteamiento de derivar esto es, ¿cuál? ¿Cuál derivo? ¿Se dan cuenta, no? Si me dicen derivar, yo puedo decir cuál, ¿no?
¿Cuál? Porque pueden haber más de una opción. Entonces la solución a este problema es decir, ya está bien, perdóname, mejor hacer derivación izquierda. Si me dicen, deriva por la izquierda o haz una derivación izquierda, ahí ya no va a decirte cuál, ¿no? Ya sería no correcto. Si a mí me dicen, deriva por la izquierda, aquí solamente hay una opción, que es derivar el no terminal que está más hacia la izquierda. Ese es. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, si me dicen derivación izquierda, ahí solamente hay una opción. Ya, muy bien. Pero el segundo problema es el siguiente. Si el no terminal a derivar tiene dos o más reglas de producción, entonces la pregunta es, ¿cuál regla de producción elijo? ¿No? Entonces, ya decidí, ¿no? Usando derivación izquierda, ya decidí. Yo sé que tengo que derivar el B. Pero cuando veo la regla de producción, yo tengo acá que B se define como la cadena alfa. Esa es la regla 3. Pero además, hay otra regla que me dice que B se define como esto de acá. Esa es la regla 4. Entonces, el no terminal B tiene dos o más reglas. Si tuviera una sola, no hay problema. Pero si tiene dos o más reglas, la pregunta es, ¿cuál? ¿Utilizo la regla 3 o utilizo la regla 4? ¿Ya? Cualquier regla que utilice me va a llevar por un camino. Y si utilizo la otra regla, me lleva por otro camino. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿cuál regla de producción utilizo o elijo? Es como si ustedes estuvieran haciendo senderismo, caminando ahí ¿no? Por un camino rural, digamos. Están por un sendero y de pronto el sendero se divide en dos caminos, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y no hay ningún letrero que diga, por aquí te vas para allá, por aquí te vas por el otro lado. ¿A dónde va cada camino? Y ustedes dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Por cuál me voy? ¿Izquierda o derecha? ¿No? El camino que elija me va a llevar a otros caminos que también se pueden ramificar, ¿no? Ahora, el problema está en que, ¿cómo saber cuál es el camino correcto? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Si me voy por el camino incorrecto, voy a perder mi tiempo y después voy a tener que estar regresando, ¿no? Entonces yo no sé cuál camino es el correcto. O incluso podría ser que los dos caminos no sean correctos, porque ya de antemano, ¿no? La cadena no pertenece, ¿no? Eso también es otra opción, que no haya camino correcto, ¿no? Bueno, estos problemas tenemos cuando se construye un árbol sintáctico descendente y hay que solucionarlo para llegar al árbol sintáctico que estamos buscando, ¿no? Que es uno solo en caso de que la cadena permanezca. A ver, señores, ¿se entiende este dilema, este problema? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe. Ya, Se entiende. ya, entonces, ese problema tenemos cuando estamos construyendo el árbol sintáctico descendente. Descendente. Ahora, cuando construimos el árbol sintáctico ascendente, también hay problemas, o pueden haber problemas, ¿no? ¿Qué problemas podemos tener cuando construimos el árbol sintáctico ascendente? Al construir el árbol sintáctico ascendente, ¿no?
puede suceder lo siguiente, ¿no? Primero, tenemos que identificar el pivote, lo que llamamos el pivote. ¿Ya? En inglés creo que le dicen el handler. ¿Qué cosa es el pivote? El pivote es la subcadena susceptible de ser reducida, o sea, la que podemos reducir. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una cadena A, B, C, D, E. Entonces, yo en las reglas de producción, yo tengo por acá, ¿no? X se define como B con D. Y se define como C con D. Entonces yo digo, ajá, acá la subcadena C con D es un pivote. ¿Por qué? Porque coincide con la parte derecha de una red de producción. Por lo tanto, se puede reducir. Lo reemplazo por la parte izquierda. ¿Se dan cuenta, no? Eso es un pivote en primera instancia. La subcadena que se puede reducir. ¿Ya? Ahora bien, si solamente hubiera una subcadena que se puede reducir, usamos esa cadena para hacer la reducción. Pero ¿qué pasa si hay otra regla de producción, Z, ¿no? Que se define como BC? ¿Qué significa? Que esta otra subcadena también es un pivote. E incluso los dos pivotes se están cruzando. Entonces, pivote 1, pivote 2. Es decir, puede haber más de un pivote, más de una subcadena que se pueda reducir. Y la pregunta es, ¿cuál pivote elijo? ¿No? Ay, señor, ¿se entiende el problema, no? Primero, identificar el pivote, ¿no? O sea, la subcadena que se puede reducir. ¿Ya? Si solamente hay una, usamos esa. Pero, si hay más de una, el problema es cuál usamos. ¿Se entiende, señores? Sí, profesor. Sí, profe. Ya. Ahora, el problema puede ser un poco más crítico. Porque la definición de pivote no es solamente esa, la de una subcadena que se puede reducir, ¿no? Sino, ¿no? Que hay que encontrar lo que llamamos el verdadero pivote. Nada que el falso pivote o el pivote a secas. Necesitamos el pivote real. ¿Qué es un pivote real? ¿No? O verdadero pivote. O simplemente pivote nada más, porque la definición de pivote tiene dos partes. Por un lado, es una subcadena que se puede reducir. Ya, eso es sencillo. Pero por otro lado, debe poder llegar
al símbolo distinguido. ¿Qué significa eso? Yo tengo acá una cadena candidata. Un ratito, por favor. Ya, disculpen. Entonces yo digo, a ver, X2, X3 es un pivote. X2, X3 es un pivote. Está muy bien. Pero también X4, X5 es otro pivote. Ahora bien, si yo elijo X2, X3, yo voy a reducir, y voy a tener otra cadena, ¿no? Otra cadena. En esa otra cadena, yo sigo reduciendo, ¿no? Y sigo reduciendo, ¿no? Queriendo llegar al símbolo distinguido. Pero llega un punto en el cual me bloqueo, ya no puedo avanzar, ya no puedo seguir reduciendo, me bloqueé, hasta ahí nomás llegué, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Que este era un falso pivote, más falso que un presidente que tenemos, ¿no? Falso pivote. ¿Ya? Un falso pivote. Quiere decir que me permitía reducir, avanzar, pero luego, ¿no? Más adelante me lleva por un camino que ya no puedo ya. Me bloqueo en cierto punto. Llega a un cierto punto que ya no puedo avanzar. Quiere decir que este es un falso pivote. Y ese no me conviene. Lo que yo necesito es un pivote verdadero. Aquel que me permite reducir, pero luego me permite seguir reduciendo, reduciendo, hasta que al final llego al símbolo distinguido. Ese es el verdadero pivote. Ese es el pivote que queremos. Simplemente pivote nada más. Entonces, ¿qué es un pivote? Es una subcadena que se puede reducir, pero que además debe poder llegar, ¿no? O ser parte de un camino que me lleva al símbolo distinguido. Ahora bien, ¿cómo identificar ese verdadero pivote? He ahí el problema. A ver, señores, ¿se entiende o no se entiende? Se entiende, profesor. ¿Qué dicen los demás? ¿Estamos en algo o estamos fríos? Entiende, profesor. Pues estamos como Leonardo DiCaprio y agarrado a la quilla del Titanic cuando se está hundiendo. Estamos ahí en la última ya, ¿no? Estamos en algo. Ya. A ver, vamos a aprovechar para tomar asistencia, porque si no me olvido y ya fuimos. Ya, asistencia. Ya, listo. Terminó la asistencia. Bueno, entonces, ese es el punto, ¿no? Que tenemos que resolver, ¿ya? Ya sea que construyamos el parser de manera descendente, o ya sea que lo construyamos de manera ascendente, ¿no? Hay problemas en uno o en otro método. Ya. Bueno, vamos a hacer entonces primero una técnica y luego ver el problema, ¿no? ¿Ya? Entonces, veamos en primer lugar el parser descendente. El parser descendente.
Y para eso podemos ver lo que llamamos un primer intento, pero solamente para tener una idea, que es el parser de prueba y error, ¿no? Parser de prueba y error. Este de acá, ¿no? ¿Ya? Este parser de prueba y error tiene un algoritmo que es bastante sencillo, ¿ya? A ver, vamos a verlo. Pero lo vamos a hacer muy rápido porque simplemente es una referencia nada más, no es algo que vayamos a implementar de manera completa, ¿no? Ya, parse de prueba y error. Miren, por ejemplo, lo siguiente. Para el lenguaje a la m, b a la n, c a la m, tal que m y n mayor o igual que 1, habíamos dicho que tenemos S se define como ASC o ABC y el B es, ¿no? A con B o solamente, perdón, es que B con B o solamente B, ¿no? ¿Listo? Ya. Entonces, en este método, lo que hacemos es, numeramos las reglas. ¿Ya? Hay que numerar las reglas. 1, 2, 3, 4. Ahora, tenemos una cadena candidata. Digamos, AA, B, C, C. ¿Ya? Con su fin de cadena. Ahora bien, lo que queremos es, a ver, llamamos al escáner que me da el primer símbolo. Ya está. Ahora, vamos a derivar, porque es un parser descendente. Vamos a derivar partiendo del símbolo distinguido. Ahora, el símbolo distinguido lo vamos a derivar, pero el problema está en que tiene dos reglas, la regla 1 y la regla 2. ¿Cuál regla utilizamos? Ese es el problema. Y el algoritmo me dice, paso 2, si al no terminar la deriva tiene dos o más reglas de producción, elegimos la de menor número. Esto de elegir la de menor número me permite avanzar, pero obviamente no es un criterio determinista, no es un criterio matemático, no tiene una base que me diga por qué, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la gramática yo lo puedo escribir al revés y sigue siendo la misma gramática, ¿no? Entonces puedo cambiar el orden de los números o si cambio el orden de la regla de producción, me darían otros números, ¿no? Otro orden de números. Pero bueno, ese paso del algoritmo me permite avanzar, pero no es algo que tenga un sustento propiamente, ¿ya? Pero sí me permite avanzar. Bueno, ahí me dice usar, si al no terminar la deriva tiene dos o más reglas, elegir la de menor número. Ya, elijo la número 1. De la manera que S se convierte en ASC. Ya, muy bien. ¿Cuál es el objetivo en este árbol sintáctico? Es generar la cadena candidata. Acá hemos generado un terminal al principio, ¿no? ¿Coincide con el token actual? Sí. Entonces lo reconocemos, ya lo hemos generado. Llamamos al escáner para que me dé el siguiente símbolo. Y ahora tengo que reconocer o generar lo que falta. Acá seguimos avanzando. Derivamos S. Nuevamente, regla 1, regla 2, ¿no? Según el algoritmo, elegimos la de menor número, 1, ¿no? Que es S se convierte en ASC. Acá tenemos una cadena que empieza, perdón, y acá me falta el otro C, que viene arrastrando, ¿ya? Ahora, acá tenemos una cadena que empieza por un terminal. ¿Coincide con el token actual? Sí. Ya lo reconocemos. Llamamos al escáner. Y ahora mi token actual es D. Ahora acá, sigo. S, ¿no? Tiene regla 1, regla 2. Elegimos la de menor número. Regla 1. S se convierte en
ASC. Ya. Y acá empieza por un terminal que es A. ¿Coincide con el token actual? No. No coincide. Por lo tanto, ¿no? Ese es el paso 4. Si el terminal generado no coincide con el token actual, tenemos que retroceder. Ya, entonces, y marcamos como erróneo este camino. No es. Y pasamos al siguiente camino, al siguiente número. Y aquí tenemos, ya, usaré la regla 2. La regla 2 es, S se convierte en A, B, C, y luego lo que arrastra. Ya está. Acá tenemos otra cadena que empieza por un terminal A. ¿Coincide con el token actual? Tampoco. ¿Qué quiere decir? Que este camino tampoco es. Ahora, ninguno de los dos caminos me permite avanzar. ¿Significa que no pertenece? No, todavía no. ¿Por qué? Porque estos dos caminos son producto de haber elegido en un paso anterior el camino 1. Lo que hay que hacer aquí es retroceder más todavía, hasta el punto donde tomamos la anterior decisión. Y aquí lo marcamos, ¿no? Como que no es, y probamos el siguiente número, la 2. Y bueno, y así vamos a estar avanzando, y cuando no podemos avanzar, retrocedemos, ¿no? Y si hay que retroceder más, igualmente retroceder. A estos señores es el llamado retroceso, o backtracking, si no en inglés, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema acá? El problema acá es que si yo quiero retroceder hasta este punto anterior, ¿no? Para poder elegir el camino 2, yo debo retroceder hasta ese punto y llegar o regresar a las condiciones en las que yo estaba en ese punto, ¿no? En otras palabras, debo deshacer todo lo que hice cuando estaba en el camino incorrecto. ¿Qué cosa hice cuando estaba en el camino incorrecto? Reconocí a este A. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, si yo quiero regresar al punto anterior, debo desreconocerlo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Quiere decir que ya el B no va a ser mi token actual, sino yo debo regresar acá, ¿no? Y debo desreconocer a este A. Y ahora el A va a ser, ¿no? Nuevamente mi token actual. ¿Listo? Y ahí otra vez continuar, ¿no? Continuar. Ahora el A es mi token actual. El camino 1 no me sirve. Ahora pruebo el camino 2, en donde S se va a convertir en ABC, con el otro C. ¿Ya? Y aquí tengo un terminal, coincide con el token actual, que es el que he regresado, lo reconozco. Ahora, nuevamente, B es el token actual. Y ahora derivo lo que falta, ¿no? Ahora B tiene reglas 3 y 4. Y así. Bueno, va a suceder lo mismo que sucedió hace un momento. Que yo avanzo, pero luego en cierto momento voy a tener que retroceder y todo eso. ¿Ya? Estamos abreviando el tiempo, por favor disculpen, pero se puede seguir el algoritmo y vamos a ver que otra vez vamos a retroceder. Ahora, ¿cuál es el problema del retroceso? El problema del retroceso es, ¿no? Bueno, que yo tengo que deshacer todo lo que yo hice, todas las acciones que hice mientras estaba en el camino incorrecto. Y deshacer las operaciones no siempre es fácil. No se trata solamente de que yo retrocedo un puntero, un índice de la posición 8 a la posición 5. No es solamente eso, sino que puede implicar deshacer operaciones más elaboradas. Porque de repente, mientras yo avanzaba en el proceso de reconocimiento, por ahí lancé un proceso, creé un archivo, actualicé un registro, creé un objeto, qué sé yo, ¿no? Y entonces deshacer eso no es siempre fácil.
es problemático. Por lo tanto, este algoritmo sí me va a permitir llegar al resultado, pero a costa de prueba y error. Porque me manda por un camino y si no puedo avanzar, retrocedo y pruebo el siguiente. Y si no puedo, retrocedo, pruebo el siguiente y así, pero tengo que estar retrocediendo. Lo bueno de este algoritmo es que sí me va a permitir llegar a la solución en caso de que exista, ¿no? De tanto recorrer, retroceder y seguir avanzando, retrocediendo, etc. En algún momento voy a llegar al camino correcto, pero a costa de haber probado todos los caminos, pues, ¿no? Y retrocedido. Y eso no es bueno. Eso no es bueno, ¿ya? Porque no es práctico, no es eficiente, no es correcto estar deshaciendo operaciones que se han realizado en vano. A ver, señores, ¿se entiende la idea acá? En este parse de prueba y error. Sí, profesor. ¿Qué dicen los demás? Sí, En mi entiende, parte también profesor. está claro. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un algoritmo que corrige este problema de retroceso, ¿ya? Y ese va a ser nuestro llamado parser LLD1. Ahora bien, miren, ¿cuál es el problema fundamental en este parser de prueba y error? El retroceso, ya muy bien. Pero el retroceso es por culpa de qué? El retroceso es por culpa de que cuando tuvimos un punto de toma de decisión, donde teníamos que elegir entre el camino 1 y el camino 2, en ese momento no teníamos un criterio sobre cuál es el camino correcto. El algoritmo me dice, elige la de menor número, pero ese no es un criterio así determinista, no es una solución necesariamente, solamente, esa es una falsa solución, porque solamente me permite avanzar, pero de ahí a que sea el camino correcto, no necesariamente, ¿te das cuenta? Entonces, el problema está en el punto de toma de decisión, donde yo tengo que elegir entre dos o más caminos y no tengo nadie que me diga, escoge este de acá. Ese es el punto problemático, ¿ya? Que trae como consecuencia que luego tenga otro problema de tener que retroceder. Pero el punto problemático, la raíz de toda la problemática, es en ese punto de toma de decisión, donde yo tengo que elegir entre varios caminos y no sé cuál es el correcto. Ese es el punto problemático. Entonces, en este método del parser LLD1, queremos dar una herramienta que en ese punto de toma de decisión me diga, elige este, el 1 o el 2, porque ese es el correcto, ¿ya? Entonces, esa es la herramienta que queremos, una herramienta que me diga cuál es el camino correcto. O que incluso también me puede decir, ¿sabes qué? Tiene dos caminos, 1 y 2, pero ninguno de los dos es correcto. ¿Por qué? Porque la cadena no pertenece. ¿Se dan cuenta? Incluso la herramienta también me puede decir eso. Pero bueno, vamos a ver ahora este método que es el parser de análisis predictivo. Más conocido como parser LLD1. Los parsers, cuando se les menciona, se usa bastante una abreviatura de este tipo, ¿ya? Hay parser LLD1, LLDN, LRD0, LRDK, LALR, SLR, y así, ¿ya? Eso después lo explicamos, pero es una abreviatura de la forma en la que hace su reconocimiento. Bueno, este parser LLD1, ¿no? Este parser LLD1 va a construir una herramienta que me permita, ¿no?, decidir por cuál camino elegir. Para esa herramienta necesitamos varias definiciones, así que por favor presten atención, porque en el parcial mínimo viene una pregunta de estas, ¿ya? Entonces, necesitamos varias definiciones que van a ser incrementales, o sea, definiciones que se van a usar
luego para la siguiente definición. A ver, entonces, una primera definición es la del conjunto de iniciales. Primera definición es el conjunto de iniciales a ver, el conjunto de iniciales, ¿ya? Son todos aquellos terminales. Acá hay una definición así un poco matemática. Para empezar, este alfa es una cadena. Los iniciales de una cadena son todos aquellos terminales, ojo, terminales, tales que la cadena alfa deriva en 0, 1 o más pasos hacia una cadena que empieza con el terminal A, ¿no? Entonces deriva en 0, 1 o más pasos. Quiere decir que yo tengo la cadena alfa. Yo quiero encontrar los iniciales de alfa. ¿Qué debo hacer? La cadena alfa, yo la derivo hasta encontrar una cadena que empiece con un terminal. Ese terminal que da inicio, ese es parte del conjunto de iniciales. Ahora, yo tengo que probar todas las posibilidades. De repente por acá, derivando en otro camino, yo tengo otra cadena, B, D, ¿ya? Que también empieza por un terminal. Ya. Ese terminal también va al conjunto de iniciales. Ahora, digamos que ya no hay más. Ahí recién cierro el conjunto. Entonces, los iniciales de una cadena son todos aquellos terminales que están al principio, que dan inicio a una cadena que se obtuvo a partir de la cadena original, derivando de la cadena original. ¿Se entiende, señores? ¿Qué dicen? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profesor. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe. Sí. Ya, entonces, a ver, ejemplo. Yo tengo acá, esta gramática. S, A, B, C, D. A está con A, con lambda. B es B con D, con lambda. Y D es D. ¿Cuáles son los iniciales de la cadena A, B, C, D? ¿Cuáles serían los iniciales? ¿Alguien por ahí? A, B y C, profesor. Ya, A, B y C. El D, ¿no va el D? Mire, mi cadena es A, B, C, D.
Ahora yo derivo y a mí me interesa el inicio, o sea, hago derivación izquierda. ¿Ya? Este A se puede convertir en A con A, B, C, D. Ahí al toque nomás sale un elemento, el A. Ya está. Pero el A, con la tercera regla, se puede convertir en lambda, B, C, D. O sea que el lambda desaparece, ¿no? Por lo tanto, acá yo puedo seguir derivando. Ahora, si sigo derivando, este B puede ser B con B, C, D, ¿no? Y acá tengo una cadena que empieza por un terminal B. Entonces, este terminal que da inicio a una cadena que se obtuvo a partir de la cadena original, también es elemento del conjunto inicial. Ya está. Pero además, el B no terminal puede ser lambda. O sea, lambda, C, D. Y acá tengo otra cadena que empieza por C, terminal, ¿no? Por lo tanto, C terminal también es elemento del lenguaje. Ahora bien, ¿habrá algo más? La respuesta es ya no, porque así el D se transforme en D terminal, el C terminal va a su izquierda y va a estar siempre por delante. Entonces ya no aporta más elementos. Por lo tanto, allí cerramos este conjunto. ¿Qué dice, señores? ¿Se entiende? ¿Estamos en algo o estamos recontra, super, ultra, archi, mega fríos? Ahí están pensando Se en el entiende, avión. profesor. Sí, se entiende, profe. Se entiende, profesor. Ya, entonces, los iniciales de una cadena son todos aquellos terminales, ojo, terminales, que dan inicio, que están al principio de una cadena que se obtuvo a partir de la cadena original, ¿no? Derivando la cadena original. Esos son los iniciales de la cadena. ¿Está bien? Esos son los iniciales de la cadena. Ya bien. Ahora, vamos a definir otro conjunto. ¿Ya? De igual manera. A ver. El siguiente conjunto es el conjunto de seguidores. El conjunto de seguidores. El conjunto de seguidores se obtiene para un no terminal. Para un no terminal. ¿Ya? Para un no terminal. ¿Ya? Cuando me llaman de teléfono fijo no respondo yo porque mayormente son publicidad o es de la compañía que... Ya, entonces, este es un no terminal. Ya. Entonces, los seguidores se calculan para no terminales. Y lo que va a resultar es terminal. O sea, son terminales. Ahora bien, ¿cómo obtengo, ¿no? ¿Cómo obtengo estos terminales? Es fácil, ¿no? Acá tengo que derivar partiendo del símbolo distinguido y debo llegar a una cadena que tenga al no terminal implicado, ¿no? Formando parte de la cadena.
Una vez que consigo eso, entonces los terminales que yo busco son los iniciales de lo que está a su derecha, o de este beta. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, yo tengo acá los seguidores de A. Seguidores de A. Seguidores de A, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Empiezo por el no terminal A. Y empiezo a derivar. Derivar, derivar. Y llego a una cadena alfa 1 a beta 1. O sea, que tenga al no terminal dentro de la cadena. Cuando yo consigo eso, entonces a la derecha de A puede haber una cadena. Los seguidores de A son los iniciales de beta 1. Ya. Ahora, puede ser que usando otra derivación, por acá, lleguemos a una cadena alfa 2 a beta 2. O sea que tienen al no terminar A formando la parte de la cadena. Y a su derecha hay un beta 2. Eso hay que añadirlo, unido con iniciales de beta 2. E incluso puede ser que por aquí haya uno más, ¿no? Alfa 3 a beta 3. Entonces, unido con iniciales de beta 3. Cuando estoy seguro que ya no hay más, ahí recién cierro el conjunto. Ahí, señores, ¿se entiende esto de acá? ¿Qué dicen? Sí, profe, sí se entiende. Ahora bien, miren, cuando yo busco los seguidores, de algo, a ver, un ratito voy a responder una llamada de celular, ¿eh? Ya, a ver, miren, decíamos que los seguidores de un no terminal son los iniciales de esta cadena que está a la derecha, ¿no? De una cadena donde aparece el no terminal. Bueno, esa cadena es la que está a su derecha de ese no terminal. Ahora, los seguidores son los que siguen, son los símbolos que están a continuación, ¿no? De algo, ¿no? Es lo que sigue. Ahora, cuando yo tengo el no terminal A, ¿quién lo sigue? ¿El beta 1? No lo sigue el beta 1. Lo que lo sigue son los iniciales de beta 1, ¿no? Porque recuerden, ¿qué cosas son los iniciales? ¿No? Los iniciales de beta 1 van a ser aquellos terminales que dan inicio a una cadena que se ha obtenido a partir de la cadena original. ¿Se dan cuenta? Acá yo voy a tener A, B. En este otro lado, este beta 2, sus iniciales son C y algo. D y algo. Entonces, C y D. Y este otro de acá, ¿no? El que lo sigue, beta 3, sus iniciales, E y algo. E. Entonces, estos A, B, C, D, E son los símbolos terminales que están a continuación del ano terminal, una vez que se deriven. ¿Sí o no?
Esos son los seguidores, los que lo siguen al no terminar la A, pero son terminales. A ver, señores, ¿qué dicen? ¿Se entiende, no? Sí, profe, vamos bien. ¿Estamos en ascenso o estamos en picada? ¿Cómo dicen? Estamos subiendo, profe, vamos bien. Ya, excelente. Así debe ser. Ahora bien, vamos a dar otra definición que es más pequeña. La podemos escribir acá directamente. Tercero. ¿Ya? Decimos, una cadena alfa es anulable si en alguna instancia de derivación se convierte en lambda. Se convierte en lambda. ¿Qué significa eso? Mire, yo tengo una cadena alfa. Ya, muy bien. Le empiezo a derivar, derivo, y acá se convierte en ABC. Derivando por otro camino, se convierte en BBA. Derivo por otro camino, se convierte en ABBC. Ya, muy bien. Se puede convertir en muchas cadenas terminales. Pero de repente por acá lo derivo y de pronto desaparece. Se convirtió en lambda. ¿Ya? Entonces, no importa que tenga derivaciones donde se convierta en cadena de terminales. Basta que tenga una derivación en donde la cadena desaparece. Si eso sucede, decimos que alfa es anulable, o sea que puede desaparecer. ¿Se entiende eso, señores? Sí, profesor. Recontra sencillo, ¿no? ¿Qué dice Renzo Luis Campos Vergara? ¿Estamos en algo o estamos ya casi desmayados? ¿Mm? Sí, profesor, en algo ahí. Sí. Ya, Barbieri Canales, ¿qué dice? ¿Estamos fríos, tibios o calientes? Ya se ha ido a hacer su cola en el comedor, creo. ¿Qué dice Hidalgo Sánchez? También está en la cola. Fernández Altamirano, ¿qué dice? Ya nos han dejado solos, ¿eh? Iván de la Cruz, Sí, profesor, se entiende. ya, bueno. Ahora, una cadena alfa es anulable si es que en alguna instancia de derivación se convierte en lambda. También podemos usar la definición complementaria, ¿no? Una cadena alfa es no anulable, ¿no? Si nunca se convierte en lambda. Es simplemente la definición complementaria, ¿no? No anulable si nunca se convierte en lambda. Ya está. Ahora sí, podemos obtener lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que estamos buscando? Los llamados símbolos directores. Símbolos directores. ¿Ya? Los símbolos directores a ver, vamos a hacer un poquito de espacio acá.
ver, entonces, los símbolos directores. Esa es nuestra última definición y la que estamos buscando. ¿Ya? Los símbolos directores. ¿Qué son los símbolos directores? Los símbolos directores son, ¿no? Hay una definición. Esta definición es doble, ¿no? Para empezar, los símbolos directores se aplican a reglas de producción. Y los símbolos directores de una regla de producción van a ser los iniciales de alfa, si es que, o sea, de la parte derecha, si es que alfa es no anulable. Y va a ser igual a iniciales de alfa unidos con seguidores de A, ¿no? Si es que alfa es anulable. ¿Ya? Entonces, esos son los símbolos directores. ¿Ya? Está usando las definiciones anteriores. Ahora bien, como el tiempo nos queda corto, vamos a hacer un ejemplo rápido. Y ya luego, pues, la clase siguiente completaremos con lo necesario, ¿no? A no ser que nos tomemos unos minutos, ¿no? Puede ser, ¿eh? Vamos a ver. Yo creo que sí lo hacemos. Ahí miren, ejemplo, ¿no? El ejemplo que ya dimos, a la M, B a la N, C a la M. Tal que M y N mayores o iguales que 1. ¿Listo? Ya está. Acá tengo S, es ASC o ABC y el B es B con D o solamente B. ¿Listo? Ahora bien, lo que yo voy a hacer es factorizar primero. ¿Ya? Después se va a ver por qué, ¿no? Yo tengo acá A con un X y solamente voy a factorizar la parte inicial, no todo. A con un X, donde el X puede ser S con C o B con C. Podría haber factorizado inicio y final, pero solamente estoy factorizando el inicio nada más. Ya, X, S con C, B con C. Y el B es B con Y, donde el Y es B o es lambda. ¿Sí? Eso de ahí. Ahora bien, lo que yo hago es numerar las reglas. ¿No? Numero las reglas. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es encontrar los símbolos directores para aquellas reglas de producción, ¿no? Para aquellas dos o más reglas de producción que definen a un mismo símbolo distinguido. O sea, cuando tengo uno terminal con dos o más reglas, para esas dos o más reglas calculo los símbolos directores. O sea, para las reglas 2 y 3, porque son para X. La regla 1 no, porque el símbolo distinguido es una sola regla. No necesito. Cuando es una sola regla, no necesito. Cuando son dos o más reglas para uno terminal, ahí sí. La 4 no, porque solamente B es 1. La 5 y la 6 son dos reglas para Y. Entonces, símbolos directores para la regla 2 va a ser igual a... Y miren, acá, en lugar de hacer el dibujito, el diagrama de árbol sintáctico,
yo lo hago directamente. ¿De qué manera? Quiero los símbolos directores para la regla 2. Yo veo si la parte derecha es o no anulable. ¿Ya? En este caso, para la regla 2, la parte derecha no es anulable. ¿Por qué no? Porque hay un terminal. Hay un terminal. Así el S se convierte en lambda, lo cual no es, va a quedar el terminal. En otras palabras, esta parte derecha nunca puede ser lambda, porque en principio hay un terminal, y el terminal no desaparece. Por lo tanto, según la definición, va a ser solamente iniciales de la parte derecha. ¿Eso qué es igual? Buscamos los iniciales de S, y los iniciales de S es solamente A. Al ojo nada más. A. Y ahí no hay más. Terminamos. Luego, símbolos directores para la regla 3. ¿No? De la misma manera. La regla 3, tu parte derecha es no anulable porque acá hay un terminal y eso nunca puede desaparecer. Por lo tanto, va a ser iniciales de BC. Iniciales de BC es iniciales de B, al ojo nada más, B terminal. Ya está. Ahora, símbolos directores para la regla 4, para la regla 5. La parte derecha B será anulable. Yo veo cuál es su definición. Y en su definición de B, tengo que B no terminal es B terminal con Y. O sea que ahí hay un terminal. Por lo tanto, no puede desaparecer. Por lo tanto, es no anulable. Y por lo tanto, tus símbolos directores van a ser igual a iniciales solamente de B. E iniciales de B, de su propia regla sacamos que solamente es B terminal. Ya está. Ahora bien, símbolos directores para la regla 6. Y aquí sí tenemos el problema. La parte derecha es anulable porque es el propio lambda, ¿no? El propio lambda, o sea que de frente desaparece. Por lo tanto, acá tenemos que los símbolos directores van a ser los iniciales de lambda, que es vacío, unido con los seguidores de Y. Y ahora necesitamos encontrar los seguidores de Y. ¿Está bien? Necesitamos encontrar los seguidores de Y. ¿Quiénes son los seguidores de Y? Para encontrar los seguidores de Y, podemos hacer una cosa rápida. ¿Ya? A ver, de la siguiente manera. Observación. Yo quiero encontrar los seguidores de un A. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿No? Busco A en todas las partes derechas. De las reglas de producción. ¿Ya? De las reglas de producción. Entonces, yo busco A en todas las partes derechas. Y digamos que yo encuentro, ya, W, ¿no? A ver, perdón. Y yo voy a tener dos casos. Caso 1, que aparezca, ¿no? En la parte derecha, por ejemplo acá, BA, y a su derecha hay un X o algo. Entonces, acá está el A, pero a su derecha hay algo, ¿no? Es el caso 1. Y el caso 2 es
que aparezca en una parte derecha y a su derecha no hay nada. ¿Está bien? Si es el caso 1, entonces seguidores de A es igual a iniciales de lo que está a su derecha. Si es el caso 2, donde a la derecha de A no hay nada, entonces seguidores de A es igual a seguidores de Z. Y repito el proceso. Y se repite el proceso. Entonces, acá, ¿no? Tenemos. Yo quiero los seguidores de Y. Por lo tanto, busco en la parte derecha. ¿Dónde está Y? Aquí aparece. Ya. Este es el caso 2, que a su derecha no hay nada. Por lo tanto, seguidores de Y va a ser igual a seguidores del que está a la izquierda, de la regla. O sea, seguidores de B. Y ahora le paso la responsabilidad al B. ¿Listo? Y ahora me pongo a buscar los seguidores de B. Y aplico la misma regla. ¿Dónde aparece B? Aquí y acá. En el de abajo es el caso 2. Que a su derecha no hay nada. O sea, seguidores de B igual a seguidores de Y. Pero hace un momento dijimos que seguidores de Y es igual a seguidores de B. En otras palabras, ahí estamos en un bucle. Porque seguidores de Y igual a seguidores de B, y ahora seguidores de B igual a seguidores de Y. Cuando encontramos el bucle, lo ignoramos, lo dejamos de lado. Eso no interesa. ¿Ya? Bueno, la otra ocurrencia de B es en la regla 3. Ahí aparece el B. Y ese es el caso 1. Entonces, seguidores de B, como a su derecha hay algo, será iniciales de ese algo. ¿Ya? Que es solamente este C. Ya está. Ya tenemos entonces los símbolos directores para esas 4 reglas que nos interesan. Ahora bien, ¿de qué manera utilizamos los símbolos directores? A ver, yo tengo una cadena candidata. Por acá, ya. A, B, C, C. ¿Se ve, no? Sí se ve, ¿no? Ya. A, B, C, C. ¿Están ahí o se han ido ya al comedor? Aquí estamos, profe. Ya, por si acaso. Yo también quiero irme al comedor ya. Pero bueno. A ver, entonces, llamamos al escáner, me da el primer símbolo, ya está. Y vamos a derivar, partiendo de eso. Ese, miren que estamos en esta gramática de acá, por si acaso. Ese tiene 2 reglas. Oh, perdón, tiene una sola regla, la regla 1. Acá no hay nada que decidir, solamente usar esa regla. AX. Ya. Ahora, hemos generado una cadena que empieza por un terminal. ¿Coincide con el token actual? Sí. Entonces, reconocemos y llamamos al escáner. Ahí está. Ahora, ese es el nuevo token actual. Ahora seguimos derivando. Y nos toca derivar el X. El X tiene 2 reglas de producción. Regla 2 y regla 3. Y aquí estamos en el problema de toma de decisión. ¿Ya? Aquí estamos en el problema de toma de decisión. ¿Cuál regla voy a utilizar? ¿La regla 2 o la regla 3? Y el asunto es aquí sencillo, porque ya tengo los símbolos directores. La regla es
utilizaré, ¿no?, aquella regla de producción cuyo conjunto de símbolos directores contenga al token actual. Contenga el token actual. ¿Está bien? Entonces, el token actual es A. ¿En cuál conjunto de símbolos directores está? ¿En la regla 2 o en la regla 3? En el de la regla 2. Por lo tanto, usaremos la regla 2. La regla 2 me dice que X se convierte en SC. Ya. Y aquí seguimos derivando. S, que digan la regla 1 nada más, se convierte en AX. AXC. Aquí tenemos un terminal al inicio. ¿Coincide con el token actual? Sí. Entonces reconocemos. Reconocemos, ¿ya? Y llamamos al escáner. Y ahora seguimos derivando. Este X tiene dos reglas, 2 y 3. ¿Cuál regla de producción utilizaremos? Aquella cuyo conjunto de símbolos directores contenga el token actual. El token actual es B y está en el conjunto de la regla 3. O sea que ahora usamos la regla 3. La regla 3 es X se convierte en BC. BC. BC y el otro se está arrastrando. Ya. Aquí seguimos derivando. Este B tiene una sola regla, la regla 4, que es DY. CDC. Aquí tenemos un terminal generado, coincide con el token actual, reconocemos. Ya. Llamamos al escáner, ahora el token es C. Ahora aquí, este Y tiene dos reglas, 5 y 6. ¿Cuál regla utilizaremos? Veamos. El token actual es C. ¿En cuál conjunto está? ¿En el de la regla 5 o en el de la regla 6? Está en el de la regla 6. Por lo tanto, usamos la regla 6, que es Y se convierte en lambda. Por lo tanto, me queda la cadena CC. Empieza con un terminal, coincide con el token actual, reconocemos, llamamos al escáner, acá hay otro C, coincide y listo. Ya está ya. Entonces, hemos construido el árbol sintáctico sin retroceso, ¿no? Primero hemos usado la regla 1, después la regla 2, después la regla 1, después la regla 3, después la regla 4 y después la regla 6, ¿no? Ahí está. Esa es la secuencia que hemos seguido. ¿Hay señores qué dicen? ¿Algo o alguito? ¿O nada? Algo, profe. ¿Estamos en algodón o estamos en naranja? ¿Ah? Alguito. En alguito estamos. Está bien, profesor, está algo. Ya, al menos tenemos el panorama, sino que nos ha faltado un tiempo para poder continuar un poco más. ¿Ya? Entonces, señores, ese es el criterio más o menos. ¿Está bien? Ahora, acá todavía faltan algunas cositas, pero bueno, ya nos ganó el tiempo, mejor lo dejamos para la próxima clase. Pero miren, ¿eh? Esto de aquí se puede convertir en un algoritmo para que haga el reconocimiento completo. ¿Ya? Y ya la próxima clase haríamos el algoritmo y dejamos la tarea mejor. Porque aquí ya no se puede, porque le faltan unas cosas. Pero básicamente vamos a definir un lenguaje que va a incluir operaciones aritméticas. O de repente me animo por uno con expresiones lógicas, ¿no? And, or, ¿no? Esa puede ser también una opción. ¿Ya? Porque las expresiones lógicas son similares a las expresiones aritméticas, ¿no? El and es como una multiplicación y el or es como una suma.
¿no? Porque el AND tiene más prioridad que el OR. ¿Ya? De repente me animo por las expresiones aritméticas, perdón, expresiones lógicas. Y ahí buscamos hacer un reconocedor para expresiones lógicas. ¿Está bien? Pero más o menos hay que ir leyendo esto, viendo esto. Ya en la próxima clase hacemos ejercicios, más casos, y vemos las posibilidades que hay adicionalmente. ¿Ya? A mí ahora nos faltó tiempo. Bueno, señores, si no hay ninguna pregunta, aquí nos quedamos, pues. ¿Ya? Bueno, cerramos la grabación. Ninguna observación.